quiero que hagamos alguna retroalimentación, perdón, resolvamos algunas dudas, algunas situaciones que se dieron en cuanto al tema de interrogatorio a testigos. Dentro de la fase de juicio oral, compañeros y compañeras, de debate, el tema del interrogatorio a testigos es quizá uno de los momentos o de las fases más dinámicas. ¿A qué me refiero? Al momento que se están desarrollando los respectivos interrogatorios, hay muy poco tiempo para poder analizar cada una de las situaciones que se iban presentando. Recordarán ustedes o podrán haber visto en la grabación, por ejemplo, cuando escuchaban las preguntas de sus compañeros y les correspondía hacer la calificación respectiva, realmente uno termina a veces tomando una decisión sin estar completamente seguro de la decisión que se toma. Esto es una situación natural, ¿verdad? Solo con el paso del tiempo, solo con la práctica, realmente logramos afinar todo este tipo de técnicas para poder desarrollarlas en un debate. Entonces no hay por qué sentirnos de alguna manera en algún nivel como de frustración porque no termino de entender, no termino de analizar una situación. Créanme que después de muchos años interviniendo en audiencias y debates, sigue teniendo uno la misma sensación, las mismas sensaciones. Hay algunas preguntas que se plantean en los juicios y que los colegas litigantes tienen la percepción que sus preguntas están formuladas de manera correcta y esa sensación de que el tribunal no les permite hacer, ¿verdad? Hacerlas o desarrollarlas dentro de un debate. Entonces, es una calificación bastante subjetiva la que se hace, ¿verdad? Es decir, depende de la persona que está analizando y calificando. Entonces, es un ejercicio que es bastante difícil decir en una o dos sesiones, pues vamos a perfeccionar esa técnica. Lo que aquí vamos a hacer o estamos haciendo es hacer un acercamiento lo más próximo posible a la realidad, ¿verdad? De lo que puede darse en una audiencia de juicio. Ya hice una gestión para que me puedan facilitar algunos audios en temas de interrogatorio, ¿verdad? Para que puedan ustedes ver ese tipo de actividades en un debate, pero estoy tratando de buscar con algunos colegas que son bastante dinámicos, con mucha habilidad, tanto para la formulación de preguntas como para la objeción hacia las preguntas de la otra parte. Entonces, voy a dividir en 3 fases la clase de hoy. Vamos brevemente en 5 minutos a recordar algunos aspectos de la presentación que vimos antes del ejercicio, cuestión de 5 o 10 minutos. Luego, les voy a hacer algunas observaciones con los aspectos más generales o más relevantes que considero debemos eliminar de nuestra forma de hacer preguntas en materia penal en la fase de juicio para que ustedes puedan ver la grabación, verse ustedes mismos, tanto en el papel de abogados que interrogan como en el papel de jueces, y entonces puedan ir ustedes haciendo ya esa autoevaluación de cuál es la forma que debemos cambiar. Yo sé que muchos de los que estamos en la clase no hemos tenido la oportunidad de estar en juicios, de ver, algunos tendrán alguna aproximación o se han interesado de ver, escuchar o ir a ver juicios, ¿verdad? Sin embargo, pues entiendo también que por el trabajo y otras actividades no tiene uno todos los días para andar de tribunal en tribunal, ¿verdad? Y ahora con el tema de la pandemia, con muchas más restricciones todavía. Entonces voy a compartirles, no sé si alguien tenga algún comentario previo a iniciar para que podamos aclarar alguna duda o aspecto. Todo bien, Nicolás. Muy bien, veamos entonces
Vamos a recordar, porque sí necesito que tengamos esa base, de recordar brevemente algunas situaciones que platicamos respecto al interrogatorio a testigos en el debate. Recordemos que este formato o esta técnica de interrogatorio es lo mismo para el sindicado, ¿verdad? Cuando está declarando el mismo formato se utiliza para los peritos y el mismo formato se utiliza ante los testigos. Es decir, ahí estamos ante una misma forma de interrogar con diferentes sujetos dentro del proceso, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a recordar dos aspectos generales. Quien dirige el interrogatorio, es decir, quien toma las decisiones en una fase de juicio, es el presidente del tribunal. Recordemos que nos podemos encontrar con dos tipos de tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia unipersonales, aunque la palabra parece un poco contradictoria, ¿verdad? Pero es un tribunal de sentencia según lo designa la ley, pero está formado por un solo juez. Anteriormente, en los inicios de nuestro proceso penal, no habían tribunales unipersonales, sino que los tribunales se integraban de tres elementos, tres jueces, y los tres jueces debían intervenir en todos los juicios. Pero hay, por ejemplo, algunos tipos de juicios como los delitos de negación de asistencia económica, lesiones leves, amenazas. Entonces teníamos casos en que los tres jueces tenían que estar integrados para conocer delitos de poca trascendencia y esos debates ocupaban el espacio necesario para poder resolver otro tipo de juicios y entonces esto de alguna manera iba entorpeciendo o prolongando la agenda del tribunal. Por eso fue que se crearon los jueces unipersonales. ¿Qué quiere decir esto? En Quetzaltenango, por ejemplo, hay dos tribunales de sentencia del orden común. Estos dos tribunales, cada uno se integra por tres jueces. Los tres jueces de cada tribunal hacen una planificación, toda vez que algunos juicios sí deben conocer integrados los tres, los delitos graves como asesinatos, homicidios o ese tipo de delitos, sí tiene que estar el tribunal integrado. Entonces programan ciertos días de la semana para conocer juicios de manera integrada, pero utilizan otros días porque esos mismos tres jueces tienen competencia para dirigir debates de manera unipersonal, ¿verdad? En los delitos que son de menor trascendencia. Tenemos entonces con que podemos tener un juez unipersonal de sentencia o un tribunal de sentencia. Si estamos ante un tribunal de sentencia, es decir, los tres jueces integran y conocen el debate, toda la fase del debate, va a ser el presidente del tribunal quien dirige el interrogatorio. Es decir, si planteamos una objeción, va a ser el presidente quien decida si la pregunta se realiza o no se realiza. Y si es un juez unipersonal de sentencia, pues indudablemente él tiene la dirección del debate y tomará las decisiones pertinentes. En el caso del tribunal, si no estamos de acuerdo como litigantes porque el presidente no nos permitió hacer una pregunta, esa resolución, porque cuando el juez no permite hacer una pregunta, es una resolución judicial por medio de la cual no permite formular la pregunta y tiene que fundamentar que la pregunta es capciosa o es impertinente, es decir, por qué razón, ¿verdad? No se permite hacer la pregunta. Al ser una resolución judicial que se dicta oralmente en el debate, es impugnable, es decir, el abogado que se siente afectado porque no se le permite hacer la pregunta puede ahí mismo en ese momento en el debate plantear el recurso de reposición
conforme a los artículos 402 y 403 del Código Procesal Penal. De eso vamos a platicar más adelante sobre cuál es la forma de plantear recursos oralmente en el debate. Pero si como litigantes planteamos el recurso de reposición contra esa resolución del juez, entonces tenemos con que va a decidir sobre ese recurso de reposición el tribunal integrado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de tribunal. Si estamos en un juez unipersonal, ante él planteamos la reposición y ese juez o esa jueza resuelven. Pero si es un tribunal, el presidente nos deniega formular la pregunta, entonces planteamos reposición y resuelve el tribunal en pleno, ¿verdad? Es solo para que nos vayamos ubicando. Habíamos, permítanme, solo quiero ver, sí. Voy a adelantar para aquí. Algo que siempre en los interrogatorios es lo primero que se debe plantear o se debe interrogar a un perito o testigo es sobre su idoneidad. Conste, al imputado no lo vamos a interrogar sobre su idoneidad, ¿verdad? Porque él es el imputado, el procesado, el acusado. Su declaración es un mecanismo de defensa, es su forma de ejercer la defensa material, no es un medio de prueba. Entonces, al imputado o procesado no le vamos a hacer preguntas sobre la idoneidad, sí sobre perfilación de quién es, cómo es, pero no con objetivo de acreditar o desacreditar su credibilidad. Idoneidad está definido como reunir las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinados. Dos ejemplos de idoneidad. Una persona, en esas primeras preguntas que le hagamos a un testigo, una persona que anteriormente ha sido sometida o condenada a un proceso penal por falso testimonio, ¿qué idoneidad puede tener? Una persona que ha sido detenida 15 veces y ha estado 15 veces en prisión, no estoy diciendo que no pueda declarar en un juicio, pero estoy diciendo que su idoneidad va a estar afectada precisamente por el perfil de esta persona, una persona que en los últimos 10 años ha estado 15 veces detenido, es una persona que no ha parado de delinquir. Entonces ahí ya fijamos en la idea del tribunal quién es esa persona. ¿Será que es la persona idónea? ¿Será que es la persona óptima para este tipo de situaciones? O tenemos un perito, por ejemplo, un perito que cuando le interrogamos y le decimos, mire cuántos años tiene de ejercer la profesión de médico, fíjese que me gradué hace un año. ¿Hace cuánto trabaja en el INASIF? Hace 5 meses. ¿Cuántas evaluaciones ha realizado? Fíjese que este es mi primer caso. No quiere decir que el perito vaya a mentir, pero ante esta inexperiencia, que no es culpa del perito, ¿verdad? Porque todos los peritos tuvieron que tener una primera vez, un primer peritaje y seguramente que pasaron por este tipo de preguntas, pero si somos abogados litigantes, tenemos que aprovechar todas esas circunstancias para evidenciarle al tribunal quién es nuestro perito. Si somos fiscales y nuestro perito tiene 20 años de ejercicio profesional, tiene maestrías, doctorados, especializaciones, ha realizado 3,000 necropsias en su vida profesional, ¿será que es idóneo o no para analizar una necropsia médico-legal? Por supuesto que la es, ¿verdad? Entonces, en estas primeras preguntas nosotros tenemos que fortalecer a nuestro testigo, si es nuestro, o intentar restarle la credibilidad si es contrario, ¿verdad? Si somos defensores y, por ejemplo, es el testigo. Ya platicamos del control del interrogatorio, ¿verdad? Solo estamos recordando brevemente. Quiero ir únicamente a recordar las preguntas. Hay de 3 tipos. Voy a adelantar porque no es estas las presentaciones que quiero.
Perdón que no encuentro cuál era la que quería. Bueno, creo que esto podemos omitirlo para resumir esta parte, compañeros, y mejor ir al grano. A lo que iba a mencionar es los tipos de preguntas. Ya habíamos platicado. Hay 3 tipos de preguntas cuya validez está en discusión en un juicio oral. Las preguntas capciosas, las preguntas impertinentes y las preguntas sugestivas. Empecemos por excluir que las preguntas sugestivas, es decir, las que sugieren una respuesta, ejemplo, don Juan, el 1 de enero a las 10 de la mañana, usted estaba en la piscina Don José. Él ya le está diciendo la respuesta. El testigo solo tiene que decir sí o no. Don Juan, ese 1 de enero, en esa piscina Don José, cuando usted llegó a las 10 de la mañana, usted empezó a tomar licor. Ya le está diciendo la respuesta. Ese tipo de preguntas sugestivas, compañeros, sí están permitidas, ¿verdad? No podemos rechazar una pregunta si es sugestiva porque la ley sí la permite, ¿verdad? Por eso vamos a excluir ese tipo de pregunta sugestiva porque nos va a quedar en la mente que sí están permitidas. Las que no están permitidas son las capciosas y las impertinentes. Las capciosas son aquellas que tienen una redacción compleja, una redacción que tiende a confundir al testigo o tiende a que si el testigo acepta, responde la pregunta, acepta una circunstancia. Ponía el ejemplo, las preguntas dobles. Don Juan, que fuera el sindicado, cuando usted entró a la tienda portando un arma, ¿estaba bajo efectos de licor? Entonces don Juan va a pensar, no, yo no estaba bajo efectos de licor, pero acepta entonces que llevaba un arma, ¿verdad? Lo estamos engañando porque los abogados, los litigantes, los jueces, fiscales, defensores, generalmente tienen experiencia en este tipo de interrogatorios. Sin embargo, la persona, el testigo, no digamos el imputado, está en una situación psicológica tensa que no le permite hacer ese desglose y ese análisis para el propio testigo decir, mire, señor abogado, yo no llevaba arma y tampoco estaba bajo efectos de licor. Esa sería una respuesta idónea, pero la redacción con la que la estamos planteando es compleja de tal manera que lo puede confundir y responder si iba tomado o ebrio o no, puede ser que acepte que llevaba un arma de fuego en las manos. Esas son las preguntas capciosas, confusas, complejas, que llevan doble fondo o doble intención. Y las preguntas impertinentes, recordemos desde el término pertinencia en la prueba, tiene que ser o referirse directa o indirectamente al hecho, ¿verdad? Don Juan tiene 40 años y está acusado de homicidio. Don Juan, cuando usted estaba en sexto primaria, ¿usted fue el abanderado? ¿Esta pregunta es pertinente? ¿Sirve para resolver la situación del hecho? ¿Se refiere directa o indirectamente al hecho? No. Don Juan, cuando usted estaba en el instituto básico, ¿es cierto que golpeaba a sus compañeros? Es irrelevante, porque nuestro derecho penal es de actor y no, perdón, es de acto y no de actor. No se juzga quién era la persona anteriormente, sino el hecho por el cual se le está acusando y si tuvo o no participación en ese hecho, ¿verdad? Entonces, las preguntas también pueden ser impertinentes por repetitivas, ¿verdad? Tal vez al momento de ser identificado, el juez le preguntó, ¿usted es amigo o enemigo de
del sindicato, por ejemplo, si estamos interrogando a un testigo y el testigo puede decir, no, no somos amigos, somos compañeros de estudio en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero no somos amigos. Muchos de aquí somos compañeros, pero no somos amigos porque no tenemos esos vínculos de amistad, ¿verdad? Y eso fue en la fase que el juez lo identificó. Y ya en el interrogatorio, él le pregunta, don Juan, ¿usted es amigo del sindicato? Esa pregunta es impertinente por repetitiva. Ya la respondió el testigo. Entonces no sabemos si el abogado lo que quiere es que se confunda y conteste algo diferente. Entonces, cuando el testigo ya ha informado sobre algo, no se le debe permitir volver a responder lo mismo, porque es redundante esa pregunta. A veces los colegas preguntan, don Juan, usted dice que entró a la tienda a las 9 de la mañana. ¿A quiénes vio cuando entró? Si don Juan no ha dicho que entró a las 9 de la mañana, no le tenemos por qué preguntar eso. Esa pregunta es impertinente porque el testigo no ha mencionado eso. Ahora, si el testigo ya dijo, fíjese que yo entré a las 9 de la mañana a la tienda. Ah, bueno, entonces sí, don Juan, usted dice que entró a la tienda a las 9 de la mañana. ¿A quiénes vio cuando entró? ¿Verdad? Entonces, estamos ahí con que la pregunta puede o no ser impertinente dependiendo la forma. Es impertinente si no se refiere directa o indirectamente al hecho. Es impertinente si es repetitiva porque ya lo contestó. Es impertinente si estamos reforzando la pregunta en algo que el testigo no ha dicho, ¿verdad? Es impertinente si el testigo no está en posibilidad de responderla. Don Juan, usted dice que vio que le disparó 3 veces al cuerpo de la víctima. ¿Cuál de las 3 heridas cree que le causó la muerte? Esto es impertinente porque don Juan es un testigo que estaba tomándose un agua en la tienda. No es el forense ni hizo la necropsia médico-legal como para él opinar ese tipo de cosas. Entonces, todas estas variantes pueden encajarse dentro de la impertinencia. Alfredo, buenas noches, escuchamos. Licenciado. Solo, compañero, no se escucha, está un poquito bajo el audio. Licenciado, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por la retroalimentación. Licenciado, ¿será que es posible que usted nos ponga algunos ejemplos, bueno, que ponga de ejemplos algunas preguntas que hicimos? Ya que yo en la participación de todos, bueno, incluyendo la mía, yo no sé si esté en lo correcto, ¿no? Pero yo escuché que habían varios compañeros que decían que unas preguntas eran capciosas cuando no lo eran, y eran impertinentes cuando no lo eran también. Entonces, sería bueno de que usted, así como la vez pasada, puso de ejemplo nuestra participación, y sería bueno que hiciera lo mismo esta vez, si no es mucho pedirle. Gracias. Gracias, Alfredo. No es mucho pedir, de hecho lo vamos a hacer. Por eso dije, dividí en 3. Ya retroalimentamos o ya platicamos lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos visto, solo lo estoy trayendo y refrescando a la mente. Ahora les estoy dando generalidades sobre las preguntas capciosas, pertinentes y sugestivas. A continuación tengo anotadas algunas observaciones de la forma en que se hicieron algunas preguntas que no es correcta. Y finalmente, yo les pedí en el chat, en WhatsApp, hace unos días que tuvieran incluso alguien me preguntó si las preguntas que hicieron en el ejercicio, y efectivamente, y vamos a tratar aquí de hacerles una calificación. No me dejarán mentir, muchos de ustedes calificaron las preguntas de su compañero sin sentir que tuvieron el tiempo para analizarlo, ¿verdad? Decían, no la voy a permitir porque es impertinente. Y yo personalmente, o sea, lo que diga yo no es la última palabra, compañeros, pero mi opinión era que la pregunta sí era pertinente, ¿verdad? Pero yo entiendo, por eso les dije, esta parte del debate es tan dinámica, es tan rápida, requiere mucha agilidad mental, mucha práctica ya en la hora.
Y les voy a tratar de conseguir, especialmente hay un ex fiscal que es mi amigo, que lo conozco y tiene una técnica de interrogatorio que asusta a cualquiera, ¿verdad? Realmente compartimos en algunos juicios como fiscales ambos y le tenía que hablar un poco y decirle, mira, bájale, tranquilízale, porque estaba prácticamente, no permitía que preguntara a la otra parte, ¿verdad? Porque tiene una técnica y una capacidad tan depurada, una habilidad mental que dejaba nulo. O sea, el abogado defensor en uno de los casos que lo vi, le pidió al juez, señor juez o señora juez, por favor dígale al fiscal que me deje hacer preguntas. Y entonces la juez se sonrió y le dijo, señor abogado, cuando haga bien sus preguntas, va a poder hacer sus preguntas, ¿verdad? Pero estoy luchando por conseguir un audio de este colega porque creo que va a ser bastante ilustrativo de lo fuerte que pueden llegar a ser este tipo de interrogatorios. Imagínense si el colega defensor sintió frustración de no poder preguntar, ¿cómo se sentiría el sindicado? ¿Verdad? Que su abogado defensor no podía de alguna manera romper con este esquema de que todas las preguntas se las protestaban y prácticamente la juez todo convalidaba las protestas de la fiscalía, ¿verdad? Bueno, entonces sí, compañero, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, preguntas sugestivas sí están permitidas. Preguntas capciosas, es decir, la que tienen redacción compleja o tienen varias preguntas en una, o quieren o pretenden o pueden llegar a confundir al testigo, no están permitidas. Las impertinentes tampoco están permitidas y ya vimos que dentro de la impertinencia hay muchas variables, ¿verdad? Ya informó lo que se le está preguntando, o el testigo no ha dicho lo que se dice que dijo, o el testigo no está capacitado o no es la persona, ¿verdad? Que debe informar sobre la situación. Ese tipo de situaciones tenemos que estar atentos porque muchos colegas tienen la práctica de estar anotando todo al momento de los interrogatorios. Créanme, compañeros, que no da tiempo. Da tiempo a hacer garabatos y anotar lo básico y lo esencial que nos va a servir o nos perjudica en nuestra teoría del caso, ¿verdad? Entonces, a la hora de un interrogatorio no vayamos a intentar anotar todo porque nos vamos, como cuando nos dictaban en primaria, ¿verdad? Nos vamos a quedar atrás y ya no vamos a alcanzar al maestro cuando esté dictando la lección, ¿verdad? No es muy aconsejable este tipo de situaciones. Bueno, observaciones. Primero, la primera que tengo es que las preguntas sugestivas, ya se lo dije, sí están permitidas. Por favor, analicen su ejercicio individual y de algunos compañeros, pero algunos compañeros rechazaban preguntas porque decían que eran sugestivas, cuando dijimos claramente que las sugestivas sí están permitidas, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí hay que tener claro es qué es una pregunta sugestiva, ¿verdad? Ya les había puesto algunos ejemplos. Escuché algunos interrogatorios que algunos compañeros decían, diga el testigo a qué hora llegó, diga el testigo, si bien es cierto, este formato no está prohibido, no estoy diciendo que esté mal, este vocabulario no es propio de los procesos penales. Esto más parece propio de absolución de posiciones en materia civil. Entonces tenemos que saber separar, ¿verdad? Los aspectos técnicos de los diferentes juicios que como abogados vamos a conocer en las posiciones, en ese pliego de posiciones que formulamos al momento de la declaración de parte, por ejemplo, o declaración en materia civil, sí llevan este tipo de redacción. En materia penal es mucho más dinámico, mucho más fluido, no está sujeto a este tipo de formalismos como diga la testigo qué es esto, diga el testigo qué es esto, y el diga el testigo es su entrada de todas las preguntas. No se escucha técnico, sino más bien evidencia pues que el colega no sabe diferenciar entre la redacción de las posiciones y las preguntas en materia penal, ¿verdad? Una sugerencia muy importante, y por favor analicen, compañeros, sus preguntas. No incluyan en
un interrogatorio, preguntas múltiples. Es decir, preguntarle a un testigo o requerir varias respuestas en una sola pregunta. ¿Estaba usted en el lugar del hecho a las 5 de la tarde? ¿Vio quién salió corriendo a esa hora y qué llevaba en la mano? Escuché varias preguntas así. Repito, ¿estaba usted en el lugar del hecho a las 5 de la tarde? ¿Vio quién salió corriendo a esa hora y qué llevaba en la mano? ¿Verdad? Esta es una pregunta, pudiera caer en la clasificación de capciosa por lo compleja que es, porque se requiere que el testigo separe varias situaciones y pueda confundirse en alguna de ellas, ¿verdad? Siempre, compañeros, yo sugiero que hagamos preguntas concretas. Las preguntas concretas, dentro de más cortas, son mejor, porque no tenemos limitante de tiempo en un interrogatorio, no tenemos limitante de 10 minutos, 5 minutos y solo las preguntas que pueda hacer en 10 minutos. No hay ese tipo de limitantes. Don Juan, ¿a qué se dedica usted? Soy albañil. ¿Hace cuánto es albañil? Toda mi vida, desde los 10 años, trabajo de ayudante de albañil y hasta la fecha soy albañil. ¿Dónde estaba usted el 1 de enero a las 10 de la mañana? Pues estaba llegando a supervisar la obra que estoy haciendo de Don Pedro. ¿Dónde se ubica la obra de Don Pedro que usted está haciendo? En la 4ª calle, 5ª avenida. Cuando usted llegó, ¿había alguien ahí? Sí, estaba Don Pedro. ¿Por qué estaba Don Pedro ahí? Porque ya habíamos quedado un día antes que iba a llegar. Además de Don Pedro, ¿había alguien más? No, solo él estaba. ¿Qué hizo Don Pedro cuando usted llegó? Me saludó y quitó candado a la puerta de entrada y entramos, ¿verdad? ¿Usted observó si Don Pedro iba tomado? No, no me pude dar cuenta. ¿Llevaba Don Pedro algo en la mano? Sí, llevaba herramientas de trabajo, ¿verdad? Pero estamos con que podemos realizar un interrogatorio amplio y extenso a base de preguntas cortas y precisas. Se los sugerí un poco en el ejercicio, ahí traté de insertar la sugerencia, ¿verdad? De que dentro de más corta una pregunta y más se refiera a hechos puntuales, ¿a qué hora vio usted que disparó? Miren, eran como las 10 de la mañana. Las 10 en punto con algunos minutos, así como las 10:30. ¿Y cómo sabe usted que a las 10:30? Pues porque a esa hora tocan la campana para la refacción y fue momentitos después. ¿Y dónde está la campana? Ah, como a 100 metros del lugar. ¿Y en qué lugar es? Ah, en preguntas concretas. Pero vamos llevando al testigo y vamos colocando a los jueces en el lugar del hecho al momento que sucedió y con toda la línea del tiempo y la secuencia de los hechos. Cuando llevamos una secuencia ordenada, no nos perdemos y no se nos olvida hacer preguntas, ¿verdad? Porque vamos a ir detallando, ¿verdad? Cada uno de esas situaciones. Entonces, sugerencia, no hacer preguntas complejas o no hacer varias preguntas dentro de una misma. Dentro de más concretas y precisas, si se refieren a un solo hecho, mejor, porque difícilmente vamos a tener objeciones en ese sentido. No hagan, compañeros, sugerencia, preguntas de opinión. No hay prueba más subjetiva que la prueba de testigos. ¿Qué quiere decir? Si yo les paso un video de un hecho de tránsito y después los pongo a hacer el ejercicio que en una hoja escriban lo que vieron como que fueron testigos, yo les aseguro que la mitad se van a ir por un lado, la mitad por otro, y cada quien va a tener su propia versión de los hechos, de tal manera que va a parecer que todos están mintiendo. Yo tuve la experiencia, hace ya varios años, tuve un hecho de tránsito, ¿verdad? En Mazatenango. Otra persona me acompañaba y precisamente hicimos el ejercicio al día siguiente. Escribamos en una hoja qué fue lo que pasó. Si nosotros hubiéramos declarado ante un juez nuestra versión, no obstante que íbamos juntos en el mismo carro, en el mismo hecho de tránsito, el juez no nos cree.
Porque resulta que mi compañero vio aspectos diferentes a los que yo vi, momentos diferentes en situaciones diferentes. Cualquier juez diría, están mintiendo y probablemente hasta nos certifica lo conducente por falso testimonio. Entonces, la carga subjetiva de la prueba de testigos es terrible, es amplísima. Y cuando nos ponemos a hacer preguntas de opinión, ¿verdad? Entonces, complicamos más la situación. Preguntas de opinión. Preguntarle aspectos técnicos a alguien que no tiene la técnica, ¿verdad? Alguien ve un hecho de tránsito, ve como un bus se atraviesa una calle sin hacer el alto y choca con una moto. Mire, ¿y usted por qué cree que no pagó, no paró? Él no sabe si se le fueron los frenos. Él no sabe si el piloto era epiléptico, tuvo un ataque y por eso sucedió el hecho. Él no sabe si el piloto iba ebrio o él no sabe si simplemente era imprudente. ¿En dónde va a encajar la opinión de este testigo objetivamente? En ningún lado. Porque el testigo puede decir, mire usted, yo vi que venía rapidísimo y ya ni paró ni volteó a ver. Tal vez el otro iba con ataque de epilepsia, por ejemplo. ¿Y cómo lo va a saber el testigo? Evitemos preguntas de opinión. Las preguntas de opinión pueden realizarse a peritos, pero opinión técnica respecto a los hallazgos. Por ejemplo, señor perito, un médico forense, describa la herida que tenía en la sien del lado derecho del cráneo de la víctima. Bueno, pues mire, era un orificio de tanto de diámetro, contenía lo que conocemos como tatuaje o área de ahumamiento. Hay algunas heridas por arma de fuego que en el orificio de la entrada dejan quemado la piel y la carne, como que la pólvora quema. Entonces sí, señor perito, ¿cuál es su opinión de por qué es este tatuaje o zona de ahumamiento que usted vio en la herida? Entonces el perito, mire, esto según mi conocimiento técnico es porque el disparo fue realizado a corta distancia. Ah, bueno, ¿y cuánto es en centímetros una corta distancia? Aproximadamente no más de 30 centímetros. Esta es una pregunta de opinión porque el perito no estuvo en el hecho. Él no vio a qué distancia le puso la pistola de la cabeza de la víctima, pero con sus conocimientos técnicos sí puede opinar, ¿verdad? Pero es la pertinencia de opinar sobre lo que sabe, sobre el médico forense, si es de balística, si es de biología, si es de genética. A cada quien le vamos a preguntar sobre sus capacidades técnicas. Entonces, preguntas de opinión a testigos, no, porque nos va a confundir la situación o puede tener una percepción muy diferente de los hechos. Preguntas de opinión a los peritos y basadas en su capacidad técnica, ¿verdad? Nada más. Intentemos, porque hay varias preguntas, ya les había puesto un ejemplo, pero escuché varias preguntas en donde se hace prácticamente una narración del hecho, ¿verdad? Don Juan, cuando sucedió el hecho el 15 de octubre a las 3 de la tarde, usted entró corriendo, se golpeó en la puerta de entrada. ¿Qué vio usted más al entrar? O sea, le narramos todo el hecho y ya les dije, dentro de más concreto seamos, ¿verdad? ¿Dónde estaba usted el 1 de enero a las 10 de la mañana? En tal tienda. ¿A qué hora llegó usted a ese lugar? A las 10 de la mañana. ¿El lugar estaba abierto o tuvo que tocar para que le abrieran? Ya estaba abierto. ¿Quiénes estaban cuando usted llegó? Juan, María y Pedro. ¿Quiénes son ellos? Juan es cliente, María atiende y Pedro también era cliente. Preguntas concretas. Podemos hacer 1000 preguntas si quieren, siempre y cuando sean pertinentes, para desglosar toda la hecha. Pero no tratemos de en una pregunta abarcar todas las respuestas que queremos porque va a ser confusa, va a ser compleja y va a parecer que queremos confundir al testigo de alguna manera. Preguntas concretas y simples, eso es una regla en materia de interrogación. Algo que he escuchado, compañeros, varias veces y desde los primeros días les he sugerido, por favor, es no usar la palabra accidente cuando estamos hablando de hechos de tránsito. Si nosotros
los abogados litigantes calificamos un hecho de tránsito como accidente, ya nosotros le estamos dando el título de caso fortuito. El caso fortuito en el Código Penal está establecido y no hay responsabilidad para la persona cuando los hechos suceden por caso fortuito. A ver, ¿alguien tiene la regulación? ¿Dónde está regulado el caso fortuito? Compañeros. Si no estoy mal, que están las atenuantes. Atenuantes. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Gracias, compañera. No mal recuerdo, licenciado, creo que es el 22 del Código Penal. Ahorita voy a corroborar. Ahí estamos, compañero. Y si tenemos el código, por favor, leámoslo de una vez. Artículo 22, caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Bueno, yo voy manejando mi vehículo, llevo licencia, no voy bajo efectos de drogas ni alcohol, voy a velocidad moderada en mi carril, ¿verdad? Pero llego a un lugar donde lamentablemente derramaron grasa en la carretera. Y entonces cuando yo llego, mi carro se barre y provoca salirme del carril y colisionar con una moto que venía en sentido contrario y le ocasiono la muerte al piloto de esa moto. Cuando un hecho es culposo, tenemos que ver si se comete por impericia, por negligencia o por imprudencia. Pero a ver, ¿podía prever yo esa mancha de grasa de carro que probablemente algún carro la regó o algún mal ciudadano lo dejó regado? Yo no lo podía prever. ¿Podía controlar yo el vehículo cuando estaba derrapando en la grasa? No, no podía. Entonces es un caso de caso fortuito. Cuando provoco un daño, habiendo yo actuado con la debida diligencia. ¿Y qué dice el caso fortuito? Que no hay responsabilidad penal. Entonces, murió el señor, lo lamento mucho, seguramente me sentiré mal, pero responsabilidad penal no tengo. Entonces, hay un accidente cuando es caso fortuito, porque que la grasa haya estado en el suelo, eso sí es un accidente, ¿verdad? Ahí no podemos hacer nada. En el caso anterior, el piloto va manejando y le da un ataque epiléptico. Él iba con la debida diligencia, probablemente sea un piloto con 30 años de experiencia y muy prudente, pero ¿es su responsabilidad que le dé un ataque epiléptico? No lo es. La ley penal lo exime de responsabilidad penal, aunque causara la muerte de alguien más. Entonces, cuando en un hecho de tránsito nosotros decimos, cuando fue, a ver, señor testigo, cuando fue el accidente, ¿dónde estaba usted parado? No hay accidente. Son hechos culposos que pueden ser por negligencia, impericia o imprudencia, pero nunca un accidente porque entonces nos estamos refiriendo a un caso fortuito. Por favor, compañeros, recuerdan que ya habíamos hecho la observación anterior de utilizar los términos adecuados aplicables a cada caso concreto, ¿verdad? Última recomendación. Ya vamos a hablar sobre las objeciones y vamos a hablar sobre el recurso de reposición más adelante y vamos a hacer ejercicios de su planteamiento, sobre todo cuando es en audiencia oral, porque el recurso de reposición se puede plantear en el debate o en cualquier otra audiencia oral, en la primera declaración, en una reforma de auto de procesamiento, en una audiencia de fase intermedia, en una audiencia de ofrecimiento de prueba. En cualquier audiencia oral se puede plantear un recurso de reposición, por eso vamos a platicar de la técnica para el plantear recursos oralmente. Lo que quiero llamar su atención el día de hoy es respecto a las objeciones. ¿Ya tienen ustedes los insumos de cuándo pueden objetar una pregunta y cuándo no? ¿Verdad? La van a objetar si la otra parte está haciendo una pregunta capciosa o impertinente. El punto es, si ustedes objetan la pregunta, tienen que razonar y explicarle al juez por qué la están objetando.
Objeción, señor presidente. La pregunta es impertinente porque el testigo ya informó sobre ese hecho. Él ya dijo que no vio quién disparó y se le está volviendo a preguntar, ¿verdad? Entonces, es obligación del litigante que plantea la objeción de calificar la pregunta, pero explicar por qué está diciendo que es impertinente. En el mismo sentido y con mucho más peso, el juez, cuando resuelve una objeción, debe calificar y decir la pregunta es impertinente, es capciosa o es sugestiva, por eso la voy a permitir o no la voy a permitir por los otros casos, pero el juez debe explicarle al objetante por qué razón permite o no permite la pregunta. El artículo 11 bis del Código Procesal Penal ordena al juez a fundamentar sus resoluciones. Por eso decía al inicio, cuando nos deniega poder plantear una pregunta por capciosa, por ejemplo, tiene que fundamentar esa decisión. Y si le dice al abogado que su pregunta es capciosa, le tiene que explicar por qué es capciosa. ¿Y por qué le tiene que explicar? Porque si el abogado no está de acuerdo, puede plantear recurso de reposición. Todos los jueces tienen obligación de fundamentar todas las resoluciones, desde la sentencia más compleja hasta una resolución que admite o no que se formule una pregunta en el debate. Entonces, el litigante tiene la carga de decir, es impertinente por estas razones. Por eso la objeto. El juez la califica, dice, no la voy a permitir porque es capciosa por estas razones. Se debe fundamentar, ¿verdad? Aquí no solo se trata de voy a objetar todo y voy a inventar algo para ver qué me pega, ¿va? Porque el juez le va a preguntar. Cuando el litigante diga, objeto, señor presidente, la pregunta es impertinente. Y el juez le va a preguntar, ¿por qué es impertinente? Y si no lo sabe explicar, no va a tomar en cuenta esa objeción. Creo que les hice el comentario. Es cuestión de criterios. Algunos jueces tienen la postura de que tienen una dirección activa del debate. Entonces, si el fiscal hace una pregunta impertinente, aunque el defensor no la objete, el juez sí hace la calificación y le dice, señor fiscal, reformule su pregunta porque es impertinente por estas razones. No obstante que no la objetó nadie. Entonces el juez tiene un papel activo. Hay otros jueces, yo diría la mayoría, no tienen este tipo de actitud, sino que más bien son del criterio que ellos están ahí únicamente para dirigir y decidir las peticiones de las partes, ¿verdad? De tal manera que si el defensor no objeta las preguntas del fiscal, pues el juez no tiene por qué estar interviniendo ni tomando un papel activo, que el contradictorio es obligación del defensor, ¿verdad? Esto es una cuestión de criterios. Personalmente, creo que es más sano que el juez no intervenga, porque entonces puede darse una mala interpretación de una injerencia en los roles. Imaginemos que el defensor no puede hacer ni una pregunta buena y en todo el debate el juez no le permite hacer una sola pregunta porque efectivamente están mal formuladas, pero el fiscal no dice nada. Entonces, se puede prestar a ese tipo de aspectos de pensamiento de que puede haber algún interés del juez, ¿verdad? Entonces, hay de los dos criterios. Hay jueces con papeles activos y hay jueces con papeles totalmente pasivos y permiten el interrogatorio y solo deciden cuando una de las partes objeta, ¿verdad? Hay ahí diferentes criterios, cada quien tiene sus fundamentos legales para estar de una o de otra postura. En todo caso, a los litigantes nos compete adecuarnos a las formas y nosotros sí tener un papel activo en el interrogatorio, ¿verdad? Entonces, si objetamos, tenemos que decir por qué, y si somos jueces
y denegamos una pregunta, debemos decir por qué. Si no, esa resolución es nula de pleno derecho porque no está bien fundamentada conforme al artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, compañeros? De mi parte está claro, Lick, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Gracias. Alguien que sí pueda tener alguna duda o comentario o haya tenido alguna experiencia, haya visto algo diferente o había entendido de manera diferente alguna situación, aquí estamos para discutir, compañeros. Bueno, si no hubiera, vamos a pasar a nuestra última fase de la dinámica de hoy. Para tener un orden, les voy a pedir, el licenciado, el compañero Alfredo, pidió ahí la palabra para ser el primero en formular alguna o algunas preguntas. Para mantener ese orden, les voy a pedir, por favor, quienes deseen someter sus preguntas a que las discutamos, yo no las voy a calificar, no voy a ser el único, sino que aquí vamos a conversar entre todos y a tratar de llegar a consensos, porque ya les dije, mi opinión es eso, es una opinión nada más, no está escrita en piedra, ni quiere decir que yo tenga la razón, es desde mi humilde punto de vista, una opinión o sugerencia, pero yo quiero que todos contribuyamos a estas decisiones. Entonces, quienes deseen formular sus preguntas, por favor, colóquenme en el chat que quieren hacerlo para que llevemos ese orden. Y si gustan, entonces el compañero Alfredo, por favor, activemos la cámara y escuchemos su pregunta o sus preguntas. Licenciado, muy buenas noches. Fíjese que cuando activo la cámara se me va mucho la señal, es que está lloviendo ahorita. Vale, entonces escuchamos, compañero. ¿Cuáles? No sé si sus preguntas son las del ejercicio o son otras. Son las del ejercicio porque aún tengo dudas sobre ello. Vale, a ver, hagamos las preguntas. ¿Cuál es la primera? La primera dice, diga don Pedro Sánchez Maldonado, ¿a qué hora empieza a vender hot dogs enfrente del supermercado denominado Despensa Familiar? ¿Y a cuántos metros se sitúa su negocio de donde sucedieron los hechos? Vale. Observaciones. Número 1, el testigo ya fue debidamente identificado, ¿verdad? En el debate por el juez. Ya le hicimos preguntas de idoneidad, entonces ya no es necesario decirle don Justo, diga el testigo don Justo Rufino Barrios, digamos, quitemos esas formalidades. Segunda observación, ahí escuché 2 preguntas en una sola, compañero. Repitamos la pregunta, por favor, para ver esa situación. Diga don Pedro Sánchez Maldonado, ¿a qué hora empieza a vender hot dogs enfrente del supermercado denominado Despensa Familiar? ¿Y a cuántos metros se sitúa su negocio de donde Ahí hay varias preguntas. Don Pedro, ¿a qué se dedica usted? Vendo hot dogs. ¿Utiliza usted en algún restaurante? No, tengo una carreta. ¿Cuál es el lugar donde usted ubica su carreta permanentemente o es usted una carreta móvil? No, yo tengo un puesto fijo todos los días donde pago mis impuestos. ¿En dónde se ubica ese puesto? En la 4ª calle, 3ª avenida, en la esquina, cerca de la Despensa Familiar. ¿A qué distancia se encuentra de la puerta de entrada a la Despensa Familiar? A 10 metros. Sobre el hecho donde murió una persona, ¿a qué distancia está de donde está su carreta? A 15 metros. De donde usted estaba, ¿tiene visibilidad directa hacia el lugar donde fue el hecho? Sí. ¿Hay algún objeto, otros negocios, carretas que le impidan la visibilidad? No. Ese día, al momento del hecho, ¿usted estaba solo o acompañado? Había un cliente. ¿Quién es ese cliente? ¿Lo conoce? Fíjese que no, porque era un cliente ocasional. ¿Estamos, Alfredo? Podemos hacer 30 preguntas, pero lo vamos llevando uno a uno y creo que con este tipo de preguntas, por favor me opinan, me corrigen si no es así, creo que dejamos bien claro
quién es, qué vende, cómo vende, dónde vende, a qué distancia del lugar, a qué distancia de la despensa, lo ubicamos bien. Creo que tenemos algunas situaciones ahí que nos pueden orientar mejor y evitar ese tipo de preguntas múltiples. ¿Estamos de acuerdo, Alfredo, con eso? Así es, licenciado, gracias. Escuchemos la otra pregunta, por favor. La número 2 dice, diga don Pedro Sánchez Maldonado si vio a qué hora más o menos entró el señor Mario Moreno Cantinflas al supermercado denominado Despensa Familiar. Yo ahí solo le contaría diga el señor tal y el nombre. Por lo demás, se supone que ya le preguntamos si él conoce a Mario Moreno y ya dijo que lo vio entrar, ¿verdad? Entonces, don Pedro, ¿a qué hora vio entrar usted a Mario Moreno Cantinflas a la despensa? A las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces solo es de depurarla un poco, quitarle esas formalidades, quitarle el nombre del testigo, quien ya está plenamente identificado. Hay testigos a los que se les hace 100 preguntas, por ejemplo. No podemos repetir 100 veces su nombre, porque no se escucha técnico al momento del interrogatorio, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente? Gracias, Lick. La 3 dice, don Pedro Sánchez Maldonado, diga si vio si el señor Ricardo Arjona Pérez agredió al señor Mario Moreno. Yo pienso que ahí está bien, quitándole siempre el nombre, quitando diga el testigo, diga, el diga es una palabra propia de las posiciones del derecho civil. ¿Vio usted si Ricardo Arjona agredió a Mario Moreno? Sí, vi. ¿Cómo lo agredió? Con un cuchillo. ¿En dónde lo agredió? Vi que le dio 2 cuchilladas en el pecho. ¿Qué hizo después? ¿Verdad? Entonces ya vamos con preguntas concretas y lo vamos llevando hacia donde, o a extraer toda la información que nos es útil para nuestra teoría del caso, ¿verdad? No sé si estas sugerencias y estas observaciones aclaran un poco, compañero, la situación. Excelente, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? A ver, compañeros, les pedí que pusieran su nombre quienes deseaban y muy poquitos lo han por favor, en el chat, para que yo pueda tener aquí un orden y poderlos ir llamando en orden. Vamos entonces a escuchar las preguntas de Santos Hernández. Compañero, activemos el audio. Compañero Santos Carlos Hernández. Licenciado, ¿me escucha? Sí, ya escuchamos. Por favor, las preguntas. Número 1, compañero. Buenas noches, licenciado. La pregunta número 1. Usted, Bonifacio Chun Recinos, ¿puede contarle al honorable tribunal cómo fue que se enteró de la muerte del señor Timoteo Lucas Romero? Me parece bien, solo quitando el tema del nombre. Por ejemplo, más concreto sería, don Juan, ¿cómo se enteró usted de la muerte de Pedro? ¿Verdad? Mucho más concreto, y yo sé que a veces queremos darle ese formalismo, pero les prometo, compañeros, no da tiempo en un debate llevar ese tipo de formalismos. Entonces, si nos acostumbramos a hacer mucho más sencillo, concreto y directo, nuestro interrogatorio va a ser más efectivo y fluido. Don Juan, ¿usted vio cuando agredieron a Pedro? Sí vi. ¿Quién lo agredió? Se llama Juan, o se llama Juan también, es mi tocayo. ¿Cómo lo agredió? Mire, él tenía una piedra en la mano y le daba golpes. ¿En dónde les daba los golpes? Vi que le dio en la espalda, en la cabeza. ¿Qué hacía la víctima? Pues se cubría con los brazos, pero como era pequeño y el otro era muy grande, no podía. ¿Y qué le decía? Pues malas palabras, pero vamos con preguntas concretas. Y entonces, como les digo, hasta es más fácil para nosotros controlar ese tipo de interrogatorios. Escuchemos la otra pregunta, compañero. Gracias, Lick. ¿Se recuerda usted las características del vehículo que pasó arrollando al señor Timoteo Lucas?
Me parece bien. Buena la pregunta. Escuchemos la siguiente. ¿Cuál fue la actitud del piloto del vehículo que arrolló al señor Timoteo Lucas? Esa está bien, solo valdría la pena agregar cuál fue la conducta que asumió el piloto que arrolló a Timoteo después de haberlo atropellado, por ejemplo, o antes de haberlo atropellado, ¿verdad? Porque tenemos que ubicarlo en el tiempo, ¿verdad? Tal vez si le preguntamos qué actitud tenía antes, mire, yo lo vi allá en la esquina tomando cerveza en la calle, ¿verdad? ¿Qué actitud tomó después? Vi que volteó a ver o vio en el retrovisor y aceleró más rápido, ¿verdad? Entonces solo ubicar en qué momento queremos que nos diga qué vio del sindicado. La otra pregunta. Ya, solo 3 preguntas nada más. Ya están las 3. Sí. Ya. Gracias, compañero. ¿Alguna duda o comentario de las observaciones? Gracias por la observación y la corrección. De hecho, tenía duda porque en el momento cuando planteé la semana pasada, pues, según las calificaciones, todo eran capciosas. Sí, no, yo las veo bien. Solo les quitaría esos aspectos formalistas para hacerla más concreta, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rick. A la orden. Yeltsin, buenas noches. Buenas noches, licenciado. No sé si me logra escuchar. Ya escuchamos. Perfecto, licenciado. Viera que yo en mi caso pues tengo demasiada duda hacia mis preguntas. Yo de mi parte lo hice hacia salud pública ahorita por la pandemia. Ajá. Entonces, inicio con la primera. Usted trabaja como enfermero profesional rastreador en salud pública del Distrito de Salud de Totonicapán, Mamostenango. Buena la pregunta. La 2, ¿qué función realizaba y qué días de la semana? Sí, buena la pregunta, porque eso es parte de una programación en la distribución de tareas que se hacen, ¿va? Él puede decir, mire, lunes, martes, miércoles me tocaba trabajo de campo y jueves y viernes trabajo de oficina para hacer reportes, por ejemplo. Y entonces ya uno le puede preguntar, mire, ¿y el trabajo de campo a qué hora era? ¿En qué lugares era? ¿Qué metas tenían? ¿Cuáles eran las funciones? ¿Verdad? Entonces, la primera pregunta me parece bien porque nos puede generar esa información para todas esas otras preguntas posteriores. La siguiente, compañero. Perfecto. La tercera es, como enfermera profesional rastreadora encargada de los hisopados, ¿se puede negar el servicio a hacer el hisopado a algún visitante? Sí, excelente, porque tendrá que explicar entonces, mire, las disposiciones gubernamentales o nuestros protocolos establecen esto o lo otro, o que hay ciertos requisitos para acceder a hacer los hisopados y si no los cumplen, pues no los hacemos, ¿verdad? Entonces, me parecen buenas, concretas y directas las preguntas, compañero. Muchas gracias, licenciado. Y disculpe, me tendría que retirar, lo que pasa que estoy laborando el día de hoy. Adelante, compañero. Adelante, hoy no tenemos actividades con puntos, es más que todo para retroalimentar, ¿verdad? Le agradezco mucho, licenciado. Muy bien. Feliz noche. Buenas noches, compañero. Byron Antonio, buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. ¿Escuchamos las preguntas? Está bien, las preguntas es con respecto al caso de riña tumultuaria. La primera pregunta dice, señor Fernando Rivera, ¿qué se encontraba haciendo usted el día 7 de agosto a las 20 horas? Sí, quitándole el nombre, que no es que esté mal, yo no estoy diciendo que esté mal, yo no lo haría. ¿Qué estaba así, como estamos frente al testigo, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo usted el día tal a tal hora? Excelente la pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos que incentivaron a sus invitados a provocar una riña tumultuaria? Bueno, la pregunta es así, la siento un poco general y un poco imprecisa. Yo la objetaría porque diría que es impertinente porque eso es general y es imprecisa. ¿A qué invitados se refiere? Porque si en los antecedentes tenemos que es una fiesta donde hay 500 personas, ¿será que las 500 personas tomaron esa actitud? ¿Verdad? ¿Y a qué se refiere con, no me acuerdo la segunda parte de la pregunta, que ocasionaron la riña, creo? Sí, ¿cuáles fueron los motivos que incentivaron a sus invitados a provocar una riña tumultuaria? Ya, entonces sí creo que es general, es amplia, pediría en mi objeción que sea más concreto, ¿verdad?
Ya será el tribunal quien decida, pero estimo que sí es muy general, ¿verdad? La pregunta que se hace. Está bien. La tercera dice, identifique a las personas que dentro de la riña tenían una botella quebrada punzocortante para defenderse. Bueno, ahí yo pienso que está bien preguntar, por ejemplo, cuando usted observó la riña, ¿vio qué personas tenían botellas quebradas para participar en ella? Sí, pero si nosotros decimos para defenderse, entonces ya nosotros mismos, independientemente en qué lugar estamos, ya estamos calificando que esas personas actuaron en legítima defensa. En la riña tumultuaria no hay legítima defensa. La riña tumultuaria dice quienes se acometieren y agredieren mutuamente. Entonces, la defensa es parte de la agresión que se hace a otra persona. Yo no dejo que me dañen, pero sí daño a otros. Entonces, esa palabrita de para defenderse, tal vez objetaría, ¿verdad? Para que fuera más concreta la pregunta en cuanto a preguntar, ¿vio usted quiénes tenían botellas quebradas para participar en la riña? Oye. Ajá. Y por lo demás, ahí estamos bien, compañero. Gracias, Lick. Muy bien, vamos a escuchar a Carla, por favor. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, ya escuchamos claramente. Mi pregunta es, ¿qué hizo el señor José María Salazar al entrar al bar? Excelente. ¿Observó si el señor José María Salazar llevaba algún objeto al momento de entrar al bar? Excelente. Solo quiero agregar algo, compañero. Las preguntas están muy buenas. Partiendo de que en el interrogatorio anterior ya sabemos que sí vio al sindicado, ya ubicamos en qué lugar están, el nombre y todas esas situaciones. Entonces, ya estando todas esas preguntas previas, preguntar, ¿usted lo vio entrar al bar? Porque ya sabemos cuál es el bar, ¿verdad? ¿Usted vio que llevaba en la mano? Excelente, siempre y cuando sea parte del complemento de un interrogatorio que ya hicimos preguntas sobre esa ubicación anterior, ¿verdad? Pero las preguntas están muy bien, compañera. ¿Y cuál es la otra? ¿Qué sucedió cuando el señor José María Salazar se encontró con Ronnie Mazariegos Rosales? Sí, excelente. Pues mire, ellos, todo el mundo sabe que son enemigos hace años por una novia que se pelearon, pues como estaban tomados, empezaron a pelear, ¿verdad? Podría ser la respuesta del testigo dentro de muchas otras. Me parecen muy bien las preguntas, compañera. Gracias, licenciado. Muy bien. Juana Leticia. Buenas noches, Lick. Mi pregunta es la siguiente. Escuchamos. ¿Usted presenció el momento donde ocurrieron los hechos? La segunda, ¿en qué distancia estaba usted? ¿Sí? Diga. Sí, dígale. La primera me parece bien siempre y cuando ya hubiera habido un interrogatorio previo ahí mismo, ¿verdad? Y que ya sepamos de qué hechos estamos hablando. Pero digamos, si esta pregunta, repítame su primer pregunta, compañera, por favor. ¿Usted presenció el momento donde ocurrieron los hechos? Bueno, si esa es la primera pregunta, la pregunta es imprecisa, es impertinente por imprecisa. Pero si ya hicimos otras preguntas, ya sabemos de qué fecha estamos hablando, en qué lugar, de qué sucedió, entonces ya le podemos preguntar, ¿usted presenció los hechos? ¿Usted los vio personalmente? ¿Verdad? Entonces la pregunta sí está bien, siempre y cuando ya en el interrogatorio hayamos obtenido esa información previa. Si es la primer pregunta del interrogatorio, ahí sí está imprecisa porque no sabe el testigo de qué hechos estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Pero la segunda sí, la segunda está bien, está muy bien. ¿A qué distancia estaba usted cuando pasó el incidente? Así es, pero cambiemos la palabra incidente, porque si el testigo nos dice, mire, Juan le disparó a Pedro, entonces, ¿a qué distancia estaba usted cuando Juan le disparó a Pedro? ¿Verdad? Porque la palabra incidente, en un hecho pueden pasar muchos incidentes. Alguien le gritó algo a otro, es un incidente. Alguien le disparó a otro, es un incidente. Alguien le tiró una botella en la cabeza a otro, es otro incidente. Entonces tenemos que precisar, ¿verdad?
cuando Juan le disparó a Pedro, ¿a qué distancia estaba usted? Ajá. Como mi tema se refiere a lesiones, entonces Ajá. sí. Sí, compañera, sí están bien así las preguntas. La última dice, ¿usted conoce al señor que fue víctima del hecho de las agresiones? Sí, puede ser también, ¿verdad? Podemos utilizar palabras diferentes, pero creo que la esencia está bien. ¿Usted conoce a la víctima del hecho? ¿Usted conoce a la persona que fue agredida? ¿Usted conoce a la persona que le hicieron los disparos? ¿Usted conoce a la persona que cayó herida después de los disparos? ¿Verdad? Podemos usar cualquier tipo de vocablos refiriéndonos e identificando a la persona que resultó como víctima en el hecho, ¿verdad? Sí, pues yo tenía esa duda porque la compañera que calificó me dijo que era sugestiva, que no calificaba, entonces yo me hice bolas. Sí, no, por eso les digo, era un ejercicio y por eso empecé diciéndoles, yo estoy seguro que muchos calificaron y sintieron que no les dio tiempo a hacer un razonamiento, porque para que nos dé tiempo en esta fase de preparación, yo por ejemplo podría hacer 10 preguntas, enviárselas como tarea y decir, califique la pregunta si es impertinente, si es o es procedente realizarla y ustedes sentados hagan todo su análisis y se tomen el tiempo necesario. Así sí que fácil, pero en la práctica es otra la dinámica con que se realiza, entonces, pues puede ser que algunos colegas nos hayan calificado como impertinentes o capciosas algunas preguntas, no siéndolo, ¿verdad? Porque al final es subjetiva esa calificación, ¿verdad? Y estoy consciente de que tampoco era el tiempo suficiente para hacer esa calificación adecuadamente, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora a Rosa, por favor. Exacto, muchas gracias. Buenas noches. Rosa Merari. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. La primera pregunta, indique el día en que sucedió la pelea que nos contó. Sí. El día, la fecha, es indiferente, ¿verdad? Pero la persona sabe, si le preguntamos día, nos va a decir miércoles. Si le preguntamos fecha, nos va a decir 10 de enero. ¿Verdad? La segunda, indique el lugar en donde sucedió la pelea que nos contó. Sí, bien. Y la tercera pregunta, cuéntele al señor juez en qué parte del cuerpo de la señora Juana vio que estaba golpeada. Sí, exactamente. Tenía morado el ojo, vi que tenía los brazos aruñones. Puede dar ese tipo de respuestas. Muy bien las preguntas, compañera. Gracias. Muy bien. Alejandra, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Escuchamos las preguntas, Alejandra. Sí, licenciados, estas son preguntas que formulé esta semana, ya que las que formulé la semana anterior yo creo que no estaban bien porque yo volví a escuchar la clase y parece que no estaban bien, entonces esta semana formulé otras, pero eran dudas, entonces quería preguntar. De eso se trata esto, compañera. Prueba y error y que vayamos mejorando nuestra técnica, ¿verdad? Excelente que nos demos cuenta nosotros mismos y seamos críticos, ¿verdad? De nuestro propio trabajo. Eso es lo mejor que hay para mejorar. ¿Cuáles son sus preguntas? Bueno, esta semana yo realicé en la que dice, ¿usted vio cuando el señor Leonardo golpeaba brutalmente a la señora Mercedes en el patio de su casa el 15 de septiembre? A ver, podemos ahí dividirlo en 2 o 3 preguntas. Primero, yo sí les sugeriría, no califiquemos nosotros las acciones. Golpeó brutalmente. Tal vez le pegó un empujón, ¿verdad? Y entonces el término brutal termina siendo por subjetivo, puede ser capcioso, porque quizá no fue tan brutal la agresión, ¿verdad? Fue un empujón que tampoco es correcto, pero no cae en esa clasificación de una agresión con brutalidad, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, ¿usted vio cuando la agredió? Sí, vi. ¿Cómo la agredió? Mire, le pegó un empujón y 2 puñetazos en el rostro. ¿En qué fecha fue eso? Recuerdo que fue 15 de septiembre porque se estaba celebrando la independencia. ¿A qué hora sucedió? Mire, eran como las 3 de la tarde. ¿En dónde? En el patio de la casa de ellos, el patio de enfrente. ¿Y dónde está esa casa? En la colonia Los Olivos.
¿Tiene alguna dirección? Mire, solo sé que es la calle del Cementerio en la colonia Los Olivos, ¿verdad? Pero a lo que voy, compañera, es de una pregunta podemos hacer varias más concretas, que creo que con eso mejoraríamos mucho para que no nos ataquen de que es capciosa o compleja la pregunta que estamos haciendo y pretendemos confundir al testigo, ¿sí? Muy bien, licenciado. Bueno, y la otra es, ese día usted estaba parado en la terraza de su casa. Sí, está bien. ¿Vio cuando el señor Leonardo infundó su arma en contra de la señora Mercedes? Sí, está bien también. Pero el señor Leonardo no se dio cuenta que usted estaba observando en ese momento. Quitémosle el pero, mejor digamos, ¿vio usted si Leonardo se dio cuenta que usted lo vio? ¿Verdad? Para lo que queremos saber es que si el sindicado, no obstante que vio que lo estaban observando, no le importó y aún así disparó, por ejemplo. Entonces solo quitémosles, pero mire, no fue, sino que hagámoslo así. ¿Vio usted si Leonardo lo observó a usted al momento del hecho? ¿Verdad? Para ser un poco más concretos. Muy bien, licenciado. Bueno, la otra sería, después de ver el ataque, ¿usted llamó a la policía? Después del ataque, ¿fue usted quien llamó a la policía? ¿Sí o no, verdad? Si dijera sí, ¿y cómo la llamó? Fíjese que a través de mi celular, ¿y usted ya tenía el número de celular? Sí, lo ando siempre grabado, igual que el de los bomberos y ese tipo de situaciones. Pero la pregunta está bien, ¿verdad? Solo estoy ejemplificando cómo esa pregunta puede desencadenar otras preguntas para aclarar la situación. Muy bien. Bueno, y la otra sería, el señor Leonardo con frecuencia golpeaba a la señora Mercedes hasta ocasionarle la muerte hasta ahora. Dividamos la pregunta, porque ahí tenemos dos y una esencial sobre el hecho principal. ¿Observó usted si en otras ocasiones Leonardo le pegaba a la señora? Sí, sí vi. ¿Cuándo vio eso? Mire, era semanal, ¿verdad? Todos los sábados tomaba, llegaba y la golpeaba, por ejemplo, todos los sábados en la tarde. Y a veces entre semana también. ¿Recuerda fechas? No, mire, fueron muchas veces que observamos estos hechos, ¿verdad? Podría ser. Pero repitamos la pregunta solo para revisar por qué estamos comentándola así. Muy bien. ¿El señor Leonardo con frecuencia golpeaba a la señora Mercedes hasta ocasionarle la muerte? ¿El señor Leonardo con frecuencia golpeaba a la señora Mercedes? Sí, no. Hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Está bien, licenciado. Esas eran mis preguntas, como le comentaba la semana pasada. Parece que no las formulé bien, entonces tenía duda y mejor decidí hacer estas para que usted me las calificara si iba entendiendo más o menos o no. Es solo de ir depurando la técnica, pero en esencia están bien, compañeras. La esencia de las preguntas está bien. Muy bien, licenciado. Gracias. Solo, antes de darle la palabra a Keila, vi que Brenda levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches, Brenda. Escuchamos. Sí, tenía duda con relación a las preguntas, Lick. La número 1 es, indique usted si del lugar donde se encontraba al lugar donde ocurrieron los hechos existía buena visibilidad. Sí, está bien. Indique usted si la persona que causó las heridas se encontraba sola o en compañía de otra persona. Sí. Indique usted qué hizo la persona que cometió el hecho delictivo después de causarle las heridas al agraviado. Tal vez la palabra hecho delictivo es una palabra técnica, que aquí todos sabemos que es un hecho delictivo. Dependiendo a quién estemos interrogando, imaginemos que es una persona, un agricultor que no lee, no escribe, únicamente trabaja en el campo, no usa celular, no usa tecnología, ese tipo de situaciones. Entonces la palabra hecho delictivo puede confundirlo. Entonces, esta observación, gracias Brenda, nos sirve para que tomemos en cuenta el perfil de los testigos que estamos interrogando.
¿verdad? Para adecuar nuestro lenguaje, porque si le decimos, mire, y después del hecho delictivo, ¿qué hizo el sindicato? Se va a quedar el pobre, ¿y qué es hecho delictivo, verdad? Lo peor es que por vergüenza o por miedo se va a atrever a contestar algo sin preguntar, no entiendo qué me están preguntando, ¿verdad? La pregunta, Brenda, en esencia está bien, solo que aprovecho para decir, dependiendo el perfil del testigo, así tendremos que adecuar. Si estamos interrogando a un estudiante de derecho, a un abogado, a un juez, a un fiscal, a un defensor, porque pueden declarar en algún debate, perfecto, nos entiende qué es el hecho delictivo, pero si no, adecuémoslo, ¿verdad? Al interrogatorio. ¿Estamos bien? Gracias, Lick. ¿Esas son todas? Sí, Lick, solo las 3, pero... Muy bien. Creo que nos correspondía con Keila. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo formulé estas preguntas para un caso de violencia en su manifestación física contra la mujer. Y la primera dice, ¿cuál fue el motivo que la hizo dirigirse al lugar de los hechos? Sí, está bien. Puede ser que un testigo diga, mire, escuché gritos, y entonces por eso fui, ¿verdad? O recibí una llamada de un vecino que le estaban pegando a mi hermana. Sí, es una pregunta procedente. La segunda es, señora, ¿puede indicar la forma en que el señor Mauricio Ignacio Mérida Aguilar agredía a su esposa? Sí, es correcta. Y la última, ¿cuál fue la reacción del señor Mauricio Ignacio Mérida Aguilar al notar su presencia en el lugar del hecho? Sí, excelente. Concretas, directas y al punto, ¿verdad? Estamos bien con todas, Kate. Gracias, Lick. Muy bien. Damaris, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, perdone, yo tengo una duda al respecto de las preguntas que íbamos a realizar la semana pasada. Es decir, que podíamos formular preguntas capciosas e impertinentes o sugestivas. El ejercicio era formularlas correctamente. Ah, muy bien, Lick. Y si eran capciosas o impertinentes, el otro compañero o compañera tenía que calificarlas y hacérselos ver. Ah, muy ¿verdad? bien. Entonces, ese era el ejercicio, hacerlas correctamente. O sea, ¿puede uno hacer preguntas impertinentes? Sí puede, pero el tribunal no va a permitir que las haga y la otra parte las va a objetar. De eso se trataba el ejercicio, Damaris. Ah, muy bien, Lick. Muchas gracias. Muy bien. Cindy. Cindy Estefanía. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía duda con mis preguntas, no sé si se las puedo plantear. Por favor. La primera dice, ¿podría explicarme qué ocurrió la tarde del 20 de marzo? Sí, está bien. La segunda, una vez que apareció José, ¿qué hizo usted? Sí, está bien. Y la tercera es, ¿observó si José llevaba algún objeto en las manos o entre su ropa? Sí, excelente. Solo quiero aclarar, las preguntas sí están bien formuladas, sí son pertinentes, sí son útiles, siempre y cuando, digamos que estas son preguntas que van en medio del interrogatorio. Digamos que ya en las primeras nos habíamos ubicado del hecho, del lugar, de la hora, del día. Entonces ya estas preguntas son propias y correctas como parte del interrogatorio, pero aclarando que ya son como complemento de información que hemos interrogado previamente. Por ejemplo, repíteme la primera pregunta. Sería, ¿podría explicarme qué ocurrió la tarde del 20 de marzo? Bueno, si esa es la primera pregunta, la pregunta no es precisa, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿puede indicarme qué sucedió el 20 de marzo en la tarde en su residencia? Ahí sí ya, porque entonces lo estamos ubicando en un lugar, una fecha y una hora. Entonces, por eso te digo, tus preguntas están bien siempre y cuando en el interrogatorio ya ha surgido esa información previa, ¿verdad? Pero no como preguntas iniciales. ¿Estamos claros, Cindy?
Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Noemí, Buenas noches, Lic. buenas noches. Mis preguntas fueron dirigidas hacia un testigo que trabajaba en el lugar donde fue vista por última vez la persona fallecida. Mi primera pregunta fue, ¿podría indicarme en dónde se encontraba el día viernes 3 de septiembre del año 2021 alrededor de las 21 horas? Sí, excelente. La segunda fue, ese mismo día, mientras realizaba su turno laboral, ¿presenció la discusión que ocurrió entre el señor Pérez y la fallecida? Sí, puede ser. Puede ser porque la pregunta parece sugestiva, pero las preguntas sugestivas están permitidas, Sari. Escuchemos la otra. Y la tercera es, ¿se percató a qué hora se retiró el señor Pérez de la discoteca? Sí, excelente. Las tres me parecen bien. Gracias, Lic. Muy bien. Dilian, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, te escuchamos, Dilian. Voy a formular la primera pregunta que dice, ¿usted observó al señor Carlos Fernando López Cruz corriendo como si alguien lo estuviera siguiendo? Y además, ¿observó que llevaba la playera llena de sangre? Bueno, ahí tenemos dos preguntas en una, ¿verdad? Porque observó que iba corriendo, esa tendría que ser una. ¿Usted observó que Carlos, el nombre completo, iba corriendo? Sí, no. ¿Observó por qué iba corriendo? Ah, es que lo iban siguiendo. La tercera, ¿observó si llevaba sangre o manchas en su ropa? ¿Verdad? Entonces, digamos, ahí podemos sacar tres preguntas de una. ¿Estamos? La siguiente. La segunda, pues, yo la formulé acorde a lo que usted estaba explicando, porque estaba de otra forma. Entonces, no sé si ahora sí logré, ¿verdad? A su tienda llegó el imputado antes de los hechos a comprar cervezas. Sí, así es. Siempre y cuando ya le preguntamos sobre la tienda, ya sabemos que es el que atiende y todas esas ubicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿llegó él a comprar cervezas a su tienda? Sí, cervezas y cigarros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los testigos siempre se sueltan a hablar y a explicar ese tipo de cosas. Me parece bien la pregunta, Dile. La tercera dice, señor Martín, que no tendría que ir el nombre del testigo. ¿Usted había visto al señor Carlos López anteriormente pasar en dicho lugar? Sí, está bien, ¿verdad? Mire, sí lo voy a pasar porque sé que trabaja en una oficina de contabilidad y a las 4 sale y todos los días pasaba frente a mi casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí es concreta y pertinente la pregunta, ¿verdad? Estamos bien ahí con las tres, Dile. Gracias, licenciado. Muy bien. Darly. Buenas noches, Lee. Buenas noches, te escuchamos. La primera es, ¿podría explicarme qué ocurrió el día de los hechos? Sí, podría ser, siempre y cuando ya sabemos qué hecho, qué día y qué hora. Exacto. ¿Observó si Francisco Gómez Mejía llevaba algún objeto? Sí. ¿Qué hizo en ese momento el acusado? Sí, está bien, solo que recordemos, depende a quién estemos interrogando, no sabemos si él sabe quién es el acusado, ¿verdad? O puede ser que haya varios acusados, o puede ser que haya un imputado que está rebelde y que no está en el debate y solo está otro. Entonces, si preguntamos, ¿usted vio pasar al acusado? Él sabe que habían dos y va a decir sí, aunque no sea el que esté ahí, ¿verdad? Entonces, cambiemos la palabra acusado para identificar a la persona. Reformulémosla, por favor. Muy bien, gracias, Lic. Solo reformulémosla de una vez, compañera. Ah, bueno. ¿Podría ser qué hizo en ese momento Francisco Gómez Mejía? Sí, excelente. Ahí estamos ya. Y ya sabemos que Francisco es el acusado, ¿verdad? Pero por lo menos el acusado que está presente y el que nos interesa, ¿va? Gracias, Lic. Muy amable. Muy bien. Paola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Paola. Escuchamos tus preguntas. La primera, señor Juan Barrientos Pérez, ¿usted presenció el robo? Sí, está bien. ¿Dónde se encontraba usted cuando visualizó el hecho? Está bien. ¿Usted pudo identificar a la persona que ingresó a la residencia del señor Pedro Fernández?
Sí, excelente. Como les digo, las preguntas son concretas, son directas, asumiendo que nuestro interrogatorio ya trae toda la información del lugar, hora, día, ya le hemos preguntado, entonces ya sabemos. Entonces ya le preguntamos, ¿y usted vio quién fue el que entró a la casa de Pedro? Pero antes ya sabemos que en la casa de Pedro hubo un robo, y cuando digo ya sabemos, ya lo dijo el testigo, ¿verdad? Para que tenga pertinencia toda. Pero la redacción de las preguntas está muy bien, Paola. Gracias, licenciada. Beverly, por favor, vamos a pasar con Beverly y posteriormente con Ofelia, ¿verdad? Y ahí vamos a finalizar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, escuchamos, Beverly. La primera pregunta es, el interrogatorio es a un perito, y la primera pregunta es, ¿qué tipo de toxina causó la muerte de la víctima? Sí, excelente. La segunda es, en su experiencia en el área de tanatología forense, ¿qué tan común es este tipo de envenenamiento? Sí, es una pregunta de opinión, pero si ya en la idoneidad sabemos que nuestro perito tiene 20 años haciendo eso, qué mejor opinión que la de un experto. Entonces sí es pertinente esta pregunta de opinión, ¿verdad? ¿Y la otra? ¿Existe alguna sustancia como un medicamento que al ingerirse de una manera excesiva pueda causar ese tipo de intoxicación? Sí, puede ser, porque estamos preguntando algo diferente a lo que se encontró, ¿verdad? Que si algún medicamento puede causar esa misma reacción, él dirá sí o no, ¿verdad? Pero ya es cuestión del conocimiento del perito. Muchas gracias, licenciado. A ti, gracias. Ofelia, ¿te escuchamos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Primera pregunta. Señor Fernando Chay, ¿se encontraba usted frente a su casa en la tarde del día viernes cuando sucedieron los hechos? Sí, está bien, siempre y cuando ya sabemos cuándo sucedieron los hechos, ¿verdad? Porque viernes puede ser el pasado, el anterior, el primer viernes del año, ¿verdad? Entonces, si en el interrogatorio ya lo delimitamos, la pregunta está bien. Así es. ¿Conoce usted a la persona quien agredió físicamente al señor Mario López? Sí, excelente. ¿Escuchó usted mencionar palabras por parte del agresor en el momento que agredió al señor Mario López? Sí, excelente. Escuchó palabras, escuchó qué dijo, oyó usted lo que dijo, cualquiera de esas formas de preguntarlo. La intención es saber si la agresión iba acompañada de alguna manifestación verbal, ¿verdad? Como te dije que te iba a matar, me las vas a pagar, me las debías, o ese tipo de situaciones que fortalecen, en este caso sería la cuestión del fiscal probablemente, ¿verdad? Me parecen bien, Ofelia. Muy amable, gracias. Víctor, vamos a escuchar a Víctor. Gracias, Lec. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta que tengo aquí es, don Juan Hernández, el día viernes 1 de octubre del presente año, ¿se encontraba a las 15 horas frente a la farmacia Batres donde ocurrió el robo? Sí, me parece bien. Está un poquito larga, pero está bien. No cae en lo redundante, ni en lo complejo, ni en nada. Me parece bien porque ubica día, hora, lugar y le pregunta si estaba o no estaba ahí. Muy bien. La segunda es, ¿el día en mención pudo observar al sindicado saliendo de la farmacia? Sí, excelente. Siempre y cuando ya hablamos del día. Él ya dijo, mire, fue el 1 de noviembre porque se celebraba el Día de los Santos, ¿va? Así es. Y la tercera es, ¿pudo observar que el sindicado llevaba algo en la mano? Sí, excelente. ¿Verdad? Como parte de esa serie de preguntas, ¿verdad? Como primera pregunta no estaría bien, ¿verdad? Pero como parte de un cuerpo o banco de preguntas, excelente, Víctor. Me parece bien. Muy bien, gracias. Bueno, si se dan cuenta, compañeros, ya con estos comentarios, con escuchar, con la prueba, el error, con todo este tipo de situaciones, vamos mejorando. De esto se trata, ¿verdad? Primero de romper el hielo, segundo de equivocarnos, entender y ubicar nuestras debilidades, mejorarlas y entonces sí, de aquí en adelante ya tener una noción adecuada de este tipo de formas de interrogatorio, ¿verdad? Para la próxima semana voy a intentar, lo que pasa es que con el colega que es fiscal, que les dije que les voy a conseguir un audio,
pues estamos viendo porque tiene, pero son de casos que todavía están vigentes o están en apelación, entonces comprenderán ustedes la intimidad de los casos. Es complejo, ¿verdad? Sobre todo porque aquí todo queda grabado y prácticamente tenemos que buscar un caso que sea, pues que ya hubiera sido juzgado, que ya no cause ningún efecto darle publicidad, sino que sea con efectos propios de docencia, ¿verdad? Para el aprendizaje de todos, que eso es permitido, sin afectar la intimidad de las partes que se hayan visto involucradas en su momento, porque creo que a nadie le gustaría, si estuviéramos en un proceso, que aparezcamos por ahí en un audio circulando como ejemplo de lo bien o mal que se hizo alguna situación, pero estamos buscando el archivo adecuado para ejemplificar, ¿verdad? Luego de eso yo les voy a hacer llegar la presentación correspondiente sobre la próxima clase para que ustedes puedan pues adelantar un poquito el estudio y poco a poco, si se dan cuenta, ya le vamos dando forma a nuestra participación en el debate. Ya tenemos la noción de los alegatos de apertura, ya tenemos la noción de las cuestiones incidentales y un poco sobre el tema del interrogatorio, ¿verdad? Vamos ahora a retomar otros aspectos técnicos legales sobre el debate en la próxima clase y posteriormente ya volvemos a la práctica. Creo que vamos a practicar el tema de los recursos orales en las diferentes audiencias, porque aquí ya no es solo para el debate, sino para cualquier tipo de audiencias, para que adecuemos o planteemos oralmente debates de forma adecuada. Y les voy a comentar por qué. Ya les dije, cada juez tiene su criterio, respetable todos, pero completamente diferentes. Por ejemplo, en Quetzaltenango, en el juzgado de primera instancia penal, hay 7 jueces. Es un juzgado pluripersonal. Fíjense ustedes que es el mismo juzgado, pero con 7 jueces. Entonces, son 7 criterios diferentes y aunque la mayoría están unificados, hay unos que van cambiando. Entonces, nos vamos a encontrar con diferentes formas de resolver. Los tribunales de sentencia. Hay 2 tribunales del orden común, un tribunal de trata de personas, un tribunal de crimen organizado, de mayor riesgo, un tribunal de femicidio, ¿verdad? Entonces tenemos varios tribunales de sentencia dependiendo la materia en donde los criterios son completamente diferentes. Fíjense que en materia de recursos, hay tribunales donde yo escucho, por ejemplo, a la otra parte plantear un recurso de reposición y no lo hace con la técnica adecuada. Cuando me dan audiencia, yo le pido al juez que ni siquiera entre a conocer el recurso y lo rechace in limine porque el postulante o quien está planteando el recurso no cumple con plantear los requisitos formales para que el juez pueda adoptar una resolución. Y efectivamente algunos tribunales dicen que sí, porque el aspecto técnico es responsabilidad de los abogados. Hay otros tribunales donde les he hecho la misma observación. El recurso que plantea el señor fiscal, por ejemplo, no cumple con los requisitos de su interposición porque no se le está indicando al juez cuál es la norma violada o cuál es el agravio que le ocasiona la resolución. Y entonces hay tribunales que estiman que el proceso penal es tan poco formal que no importa que no lo haya expresado, ¿verdad? Pero no podemos arriesgarnos como litigantes, sino que tenemos que ir con toda la técnica adecuada para saber plantear recursos, ¿verdad? Porque el planteamiento de recursos de manera adecuada en el debate es lo que más adelante nos va a habilitar una apelación especial o una acción de amparo probablemente. Si no planteamos el recurso adecuadamente y no lo rechazan, por ejemplo, en materia de amparo, ustedes saben, no agotaríamos el principio de definitividad y entonces nuestro amparo más adelante no procedería. Eso es lo delicado de saber plantear o no los recursos de manera oral en el debate. Y sobre eso vamos a trabajar más adelantito. Por hoy creo que hemos finalizado. Les agradezco a todos su presencia. Que tengan feliz noche y nos saludamos Dios primero el próximo viernes. Buenas noches a todos, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches a todos. Feliz noche, Lick. Gracias por la clase. Bendiciones. Gracias, Luz Elena. Gracias.